Igual que todas las clases, arranco con clase de física, entonces para que tengan el cuaderno de física a la mano. Listo, ya está grabando. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a arrancar con la clase de física. Bueno, creo que ya está compartiendo pantalla. Bueno, entonces resulta y acontece que la última clase que tuvimos de física estuvimos hablando de la energía cinética. Y decíamos que la energía cinética era un intercambio de movimiento y de partículas y de moléculas que interactuaban entre sí y que por medio del movimiento se generaba energía cinética. Entonces pusimos 3 ejemplos. Pusimos el ejemplo de subirse a una mesa con una pelota y dejar caer la pelota. Cuando se genera movimiento, la pelota cambia de energía potencial a energía cinética. Pusimos el ejemplo de la flecha y el arco, que cuando se está listando la flecha es energía potencial y cuando se suelta la flecha es energía cinética. Y decíamos que se generaba un gasto de energía, y podíamos calcular la energía cinética de los objetos y la energía potencial de los objetos. Entonces resulta y acontece que al hablar digamos, de energía cinética y energía potencial, estábamos hablando de movimiento de moléculas, de partículas, y que dependiendo, digamos, los cambios de movimiento, si se aumenta ese movimiento o se disminuye ese movimiento, hay mayor energía cinética o menor energía cinética. Entonces resulta y acontece que en la física hay una rama de la física que habla del intercambio de energía, intercambio de energía, y eso es la termodinámica. Entonces, a partir de la termodinámica, vamos a describir lo que se llama hoy estados de la materia. Vamos a hablar sobre la densidad. Vamos a hablar de la densidad. Vamos a hablar y el último tema sería, espero que me olvidó. No, eso es lo que vamos a hablar. Sobre energía cinética en los estados de la materia. Entonces resulta y acontece que les voy a mostrar unos diagramas, unas imágenes, unas fichas, y en esas fichas voy a hacer una explicación. Lo que van a subir el día de hoy, tanto en física como en cálculo, van a ser un mapa conceptual para física y un mapa conceptual para cálculo. ¿De qué? De los temas que vamos a tratar el día de hoy. En cálculo, aparte del mapa conceptual, van a tomar la foto de los apuntes del ejercicio que voy a explicar, y esa foto también la suben en el Classroom. Entonces, física. Entonces vamos a arrancar. Vamos a hablar de los estados de la materia. Entonces resulta y acontece que existe algo que se llama condensar. Algo que se llama condensar y algo que se llama evaporizar.
Y entonces tenemos algo que se llama los cambios de la materia o los estados de la materia. Entonces conocemos tres estados de la materia que serían sólido, líquido y gaseoso. Entonces para poder cambiar o alterar los estados de la materia debemos aumentar o disminuir la temperatura. Aumentar o disminuir la temperatura. Entonces resulta y acontece que un señor Bose y un señor Einstein hicieron un experimento donde se dieron cuenta que al generar un cambio en los estados de la materia, las moléculas o empiezan a moverse, obviamente se empiezan a mover, o pueden aumentar su velocidad si se aumenta la temperatura, o podemos disminuir su velocidad si se disminuye la temperatura. Entonces resulta y acontece que digamos, los objetos, la materia, tiene unas moléculas, las cuales, dependiendo si hay demasiadas o pocas, uno puede identificar si digamos, si ese objeto es sólido, si ese objeto es líquido o si ese objeto es gaseoso. Entonces resulta que cuando hay muchas moléculas acumuladas, muchas moléculas acumuladas es porque la materia es sólida. Si esas moléculas empiezan a moverse y se empieza a enfriar ese sistema, las moléculas se empiezan a quedar quietas y se empiezan a separar, y ahí es donde podemos hablar de que cambió de sólido a líquido. Y si tenemos ese sistema y lo enfriamos cada vez más, podemos cambiarlo. Hablo de enfriar la velocidad, ¿no? Hablo de enfriar la velocidad, porque ya les voy a explicar, porque podemos ver este mismo proceso cuando se aumenta la temperatura o cuando se disminuye, y en ambos pueden condensar eh, las moléculas. Entonces, si enfriamos todavía más el sistema, pasamos a gaseoso. Si lo enfriamos más, pasamos a plasma. Y si lo enfriamos más, reducimos la molécula a su máxima expresión, es cuando se llama condensado de Bose-Einstein. Entonces, hay dos ejemplos que yo pongo. Donde podemos ver cuando aumenta la temperatura, y sin embargo, aunque aumentamos la temperatura, digamos de cierta manera que el sistema va a variar y también va a pasar los estados. Entonces, el ejemplo de cuando se aumenta la temperatura y sin embargo se puede disminuir la velocidad de sus moléculas. Entonces, el ejemplo podría ser cuando calentamos agua. Entonces, cuando ponemos a calentar el agua empieza a aumentar la temperatura, y podemos pasar esas moléculas de estado líquido a gaseoso. Cuando se aumenta la temperatura, entonces empieza a hervir el agua y empieza a subir el gas, el vapor, y se empieza a separar mucho más, ¿no? Si enfriamos, póngale cuidado esto tan chévere, si enfriamos ese sistema de agua, podemos pasar de gaseoso a líquido y de líquido a sólido, es decir, cuando hacemos hielo. Y ahí estamos enfriando, pero las partículas van a aumentar de velocidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando uno aumenta, digamos, el calor, no es que esté aumentando la temperatura. Entonces, yo pongo el ejemplo de un hielo y una bolsita de agua caliente, de esas de hacer terapia física. Entonces resulta y acontece que cuando uno coge la bolsita caliente hirviendo, uno dice, me quemé. Es decir, ahí hubo aumento de velocidad de las partículas porque está caliente. Pero si lo podemos mirar de cierta manera, si uno coge un hielo con la mano, uno también se quema con el hielo. Eso quiere decir que ahí también hay una gran velocidad de partículas. Eso quiere decir que cuando uno habla de alterar el sistema, de alterar el sistema, uno puede, digamos, reconocer los distintos estados de la materia. Entonces, aquí cuando
cuando hablamos de aumentar la temperatura o de disminuir la temperatura, no necesariamente estamos aumentando la velocidad. Entonces, o disminuyendo la velocidad. Porque entonces cuando uno calienta el agua, aunque se aumentó la temperatura, la velocidad está disminuyendo la velocidad de las partículas. Por eso podemos pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Listo? Eso en cuanto a los estados de la materia. Entonces aquí podemos hablar de temperatura, hablamos de calor, hablamos de que aunque podemos aumentar la temperatura, sea aumentando, digamos, el grado de calor o disminuyendo al máximo el frío, también estamos hablando de calor. Estamos hablando de calor. Entonces aquí resulta y acontece que están los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Entonces resulta y acontece que cuando hay una sublimación progresiva, es decir, un aumento de temperatura, la sublimación progresiva es la volatización, es decir, cuando se vuelven volátiles las moléculas y empiezan a moverse de manera rápida, a tener una vibración de manera rápida, aumenta la energía cinética, por ende está aumentando la temperatura. Entonces, cuando uno aumenta la temperatura, uno está hablando de un proceso de fusión para pasar de líquido a sólido, es decir, cuando se empiezan, se mueven las moléculas y se empiezan a unir esas moléculas, a ver intercambio, interacción entre esas moléculas. Estamos hablando de fusión y hay aumento de temperatura y podemos pasar de sólido a líquido. Si seguimos aumentando esa temperatura, aunque ya pasamos de sólido a líquido, ese líquido va a pasar a un proceso de vaporización y va a convertirse a un estado gaseoso. Eso es cuando estamos aumentando la temperatura. Si disminuimos la temperatura, podemos hacer un proceso de condensación del gas para pasarlo a líquido y podemos hablar, si seguimos enfriando ese sistema, podemos hablar que podemos pasar ese sistema líquido en un proceso de solidificación para convertirlo en hielo. Ese proceso se llama sublimación regresiva. Entonces, cuando se disminuye la temperatura, estamos hablando de una sublimación regresiva, y cuando aumentamos la temperatura, estamos hablando de una sublimación progresiva. Entonces, resulta y acontece que esos estados de la materia, sea líquido, sea sólido o sea gaseoso, cada uno tiene una densidad específica. Entonces, esa densidad es la que permite identificar, digamos, el peso de un objeto en el agua. Entonces, cuando alguien se entra a una piscina, hay objetos que se hunden más rápidos que otros. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de la densidad, de la densidad. Entonces, uno entra al agua y dice, uy, la densidad de ese cuerpo es demasiado y por eso se hunde. Cuando ponemos un balón, entonces vea que el balón no se hundió tanto porque la densidad del balón con respecto al agua es mucho menor. Y bueno, y así sucesivamente podemos ver ciertos ejemplos. Entonces resulta y acontece que hay una manera experimental de conocer la densidad. Entonces resulta y acontece que para calcular la densidad necesitamos saber dos cosas demasiado claras. La masa, o sea, la unidad de masa, como estamos hablando de que vamos a poner un objeto, digamos, en una gramera para medir, digamos, su masa, podríamos hablar de peso. Entonces, esa masa la vamos la vamos a hablar desde su peso. Es decir, la masa la vamos a hablar como peso. Entonces, necesitamos conocer la masa y necesitamos conocer el volumen. Necesitamos conocer el volumen para poder calcular la densidad. Entonces, para medir la masa, entonces, si es un líquido, necesariamente necesitamos vertirlo en un recipiente para poder calcular
y poder pesar el líquido. Entonces, nosotros sabemos que cuando pesamos un líquido en un recipiente, cuando la gramera nos bota una unidad, nos va a botar la unidad tanto del recipiente más el agua, más el agua. Entonces, para poder conocer el peso real del líquido, primero necesitamos pesar el recipiente primero para saber el peso del recipiente, después pesamos el recipiente con el líquido y después vamos a restar la cantidad de peso del recipiente con líquido y de solo el recipiente. Cuando se hace esa resta, podemos calcular inmediatamente el peso real de solamente el líquido. Entonces, para el líquido lo necesitamos vertir en un recipiente. Cuando es sólido no es necesario. Cuando es sólido lo ponemos encima de la gramera y la gramera nos bota el resultado del peso, de la masa. Con el gas pasa exactamente lo mismo con el líquido. Lo tenemos que vertir en un frasco, condensar, intentar que ese vapor, ese gas entre al recipiente, sellar ese recipiente para que no se salga el gas y poder ahí sí medir el peso del recipiente. Toca hacer exactamente igual que con el líquido. Se pesa el recipiente primero sin el gas, después se pesa el recipiente con el gas y se hace también la resta del peso del recipiente con gas y de solo el recipiente para conocer el peso real del gas. Esos son los métodos, digamos, experimentales para hallar, digamos, la masa de un objeto. Para medir el volumen, lo medimos desde unos objetos especiales. Entonces, digamos, para calcular el nivel del agua o el nivel del líquido, lo podemos hacer desde una probeta, y esa probeta tiene, digamos, la cantidad en centímetros cúbicos, del... La cantidad en centímetros cúbicos para medir el volumen del líquido. Es decir, así cuando medimos el espacio con un metro, para medir el volumen de un líquido necesitamos una probeta donde ya están las medidas específicas en centímetros cúbicos. Para medir el volumen, si tenemos un objeto cúbico o un cilindro perfecto, o tenemos, digamos, una figura geométrica, seguramente el volumen lo podemos hallar con un cálculo matemático, ¿no? Ya podemos buscar en internet todas esas fórmulas para hallar el volumen de una pirámide, el volumen de un cilindro, el volumen de una esfera, y a partir de eso podemos hallar el volumen. Pero cuando la masa no tiene digamos, unas magnitudes perfectas, sino más bien es un volumen irregular, lo que hacemos es coger la probeta, vertimos la masa irregular, y lo que va a hacer es subir el nivel del agua. Entonces, ese nivel de más que sube el agua sería el volumen. Cuando sube el agua, sube, digamos que ese espacio que sube sería el volumen de esa masa irregular. Es decir, eso lo conocemos como el principio de Arquímedes, que es cuando uno llena el agua de la tina, y uno se entra a la tina y sube el nivel del agua. Entonces, ahí podemos hallar el volumen del cuerpo humano o el volumen de uno. Entonces, uno calcula primero el volumen del agua sola y después echa la masa irregular y va a subir el volumen del agua. Entonces, ese nuevo volumen va a ser el volumen de la masa. Y para medir el volumen del agua, el frasco
donde se mide el gas, tiene varios tamaños. Entonces uno puede concentrar el gas dependiendo el tamaño del recipiente o de la probeta circular para condensar y para recopilar el gas y poder mirar su volumen. Es decir, que estos recipientes para medir el gas ya tienen, digamos, su valor de volumen dentro del mismo recipiente, llamémoslo así. Y también se mide en centímetros cúbicos. Sea sólido, sea líquido, sea gaseoso, se mide en centímetros cúbicos. Entonces, la densidad es una división sencilla. ¿Entre qué? Entre el número de la masa y la unidad de volumen. Es decir, si la masa es 3 y el volumen es 2, sería 3 dividido 2. Si la masa es 4 y el volumen es 2, 4 dividido 2. Y así sucesivamente. Si la masa es 10 y el volumen es 5, 10 dividido 5. Y así sucesivamente. Y el resultado va a ser la densidad. Entonces es muy sencillo calcular la densidad de los objetos. Volumen. El volumen es la magnitud definida como espacio ocupado por un cuerpo. Es decir, es la capacidad de llenar, de ocupar un espacio. Un espacio. Es la función derivada ya que se halla multiplicando 3 dimensiones. Entonces, cuando yo hablo que es una función derivada es porque en el espacio ocupa 3 dimensiones, tanto el eje X como el eje Y como el eje Z, para ocupar las 3 dimensiones. En matemáticas, el volumen es la medida que se define como los demás conceptos métricos a partir de una distancia o un tensor métrico. Es decir, como estamos hablando de distancia, estamos hablando de espacio. Y como hablamos de espacio, estamos hablando de un tensor métrico. Es decir, que en matemáticas lo que uno halla es espacio en 3 dimensiones. Lo que ocupa en distancia en 3 dimensiones. En física, el volumen es la magnitud física extensiva asociada a la propiedad de los cuerpos físicos. Es decir, es la unidad de medida de un cuerpo. Y la unidad de medida del volumen es centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Entonces resulta y acontece, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de masa. Y cuando estamos hablando de masa, hablamos de materia. Entonces resulta y acontece que la materia tiene unas propiedades específicas. Entonces las propiedades específicas de la materia, entonces tiene unas propiedades, y estas propiedades tienen unas características. Entonces las propiedades generales es que la materia es un valor independiente de un estado físico. Es decir, es independiente, la materia es independiente si es sólido, la materia es independiente si es líquido, si es gaseoso. Es decir, la materia es independiente. Cuando hablamos de que es un valor independiente, estamos hablando que ocupa un espacio específico, y a ese espacio lo vamos a llamar masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La cantidad de materia que tiene un cuerpo y que ocupa un espacio. Y ese espacio es a lo que llamamos volumen. Es decir, la masa sería la cantidad de materia, la cantidad de moléculas que tiene o que ocupa un cuerpo. Y el volumen sería el espacio que ocupa ese cuerpo. ¿En qué? En 3 dimensiones. En 3 dimensiones. ¿Qué características tienen estas propiedades? ¿Cuáles propiedades? La masa y el volumen. Entonces resulta y acontece que las características específicas es cuando hablamos que las podemos diferenciar una de la otra. Y cuando las podemos diferenciar, podemos calcularlas por aparte. Y a poderlas calcular por aparte, las podemos también, digamos,
las podemos contraponer y las podemos identificar. Cuando hablamos de eso es porque podemos hallar algo que se llama densidad. Entonces la densidad ya sabemos que es la materia con respecto al volumen. Entonces, como una tiene que ver con la otra, pero son, digamos, distintas, se pueden identificar y se pueden relacionar. Entonces, cuando uno habla de densidad, es que la masa está con respecto al volumen, Entonces, cuando hablo que es respecto al volumen, la masa con respecto al volumen, estamos hablando de una división, es decir, la masa dividiendo el volumen. La solubilidad es, digamos, la capacidad que tiene el cuerpo o qué tan sólido es un objeto. Es decir, cuando estamos hablando de gas, es que es demasiado soluble. Si hablamos de líquido, es que es un poco soluble. Y cuando hablamos de sólido, es que es demasiado soluble. Es decir, que estamos hablando de la cantidad de soluto en cuanto a la capacidad de su volumen. Y entonces existe algo que se llama el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión es el punto máximo donde se calienta algo. Y el punto de ebullición es cuando ya pasa a convertirse en gas. Entonces voy a poner el mismo ejemplo que he venido hablando, el de líquido a gaseoso. Entonces, lo tenemos en líquido, lo calentamos y va a llegar a un punto de fusión. Cuando llega al punto de fusión es el punto donde ya es lo máximo que se va a calentar el agua. Cuando seguimos calentando esa agua, ya esa agua va a pasar a un punto de ebullición, que es cuando se empieza a hervir el agua y empieza a transformarse a un estado gaseoso. Entonces, el punto de fusión es el punto máximo de temperatura y el punto de ebullición es cuando pasa ese punto máximo de temperatura. También lo podemos hacer desde un sólido, digamos cuando calentamos un metal. Si calentamos un metal, va a llegar un punto donde lo calentemos tanto que va a estar demasiado caliente. Pero si lo seguimos calentando, se va a derretir ese metal. Entonces, el punto de fusión es cuando se calienta al máximo ese metal y el punto de ebullición es cuando se empieza a derretir ese metal. Entonces, lo podemos ver tanto como en sólidos como en líquidos. Y entonces resulta que cuando hablamos de densidad, yo decía que la densidad es una relación entre la masa con el volumen. La masa es... decíamos que para poder calcular el volumen de una masa irregular, la vertíamos dentro de un recipiente con agua. Entonces resulta que los líquidos generan unas presiones. Entonces hay una presión que se llama la presión hidrostática. Esa presión es la capacidad que tiene el líquido de hacer fuerza hacia el exterior, es decir, hacia el recipiente. Y esa fuerza se llama presión hidrostática. Esa fuerza se llama presión hidrostática. Entonces resulta y acontece que si tenemos un recipiente con solo líquido, el líquido va a hacer una presión a la orilla del recipiente. Pero si tenemos un recipiente, como en la imagen, y metemos un objeto dentro de ese recipiente con el líquido, va a generarse una presión hacia el recipiente y se va a generar una presión hacia el objeto. Entonces ahí va a haber doble presión, una presión del agua contra el objeto y una presión del agua hacia el recipiente. A eso se le denomina presión hidrostática. ¿Alguna pregunta de física? Recuerden que de este tema de física lo que vamos a hablar y lo que van a hacer ustedes es un mapa conceptual sobre este tema. Y ese mapa conceptual le toman la foto y lo suben al Classroom. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor, ninguna. Bueno, no, señor. Listo. No, señor, Entonces, gracias. Esto, vale.
Esto es lo que vamos a encontrar en física, hacen un mapa conceptual y es lo que van a subir en el Classroom el día de hoy. En trigonometría el tema es demasiado sencillo también, espero no ocuparlos tanto el día de hoy, el tema es muy sencillo. Entonces, en trigonometría, la clase pasada estuvimos hablando de dos cosas. La distancia entre dos puntos. La aprendimos a hallar en una gráfica y la aprendimos a hallar en una formulita que era la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, todo eso al cuadrado, más, y2 menos y1, eso elevado al cuadrado, pero todo eso está entre una raíz cuadrada. Entonces teníamos esa formulita para hallar la distancia entre dos puntos. Y teníamos una formulita para hallar la pendiente de esos dos puntos. Para hallar la pendiente de los puntos. E identificamos que existía una ecuación específica que se llama ecuación general de la recta. Ecuación general de la recta. Pero hay otras ecuaciones de recta que no son ecuaciones generales, sino ecuaciones más sencillas, que también podríamos graficarla, también podríamos hallarle una distancia entre dos puntos y también podríamos hallarle la pendiente. Entonces resulta y acontece que el día de hoy vamos a unir ese tema a algo que se llama las características de la circunferencia. Entonces resulta y acontece que la circunferencia tiene una distancia desde el centro hasta la orilla del perímetro. Hasta la orilla del perímetro. Entonces, esa distancia desde el centro de la circunferencia a la orilla del perímetro, dentro de un plano cartesiano, y desde un plano cartesiano, y dibujando un círculo, podríamos identificar que el radio de la circunferencia sería la distancia entre dos puntos. Es decir, que si tenemos la gráfica de una circunferencia y nos piden hallar el radio de esta circunferencia, podríamos hallar ese radio con la misma formulita de hallar la distancia entre dos puntos. Es decir, la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1, y eso elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera, podríamos hallar el radio de una circunferencia. Entonces, resulta y acontece que cuando uno halla el radio de la circunferencia y empezamos a girar, mantenemos el punto central quieto y el punto P, X, Y, en el diagrama que ustedes ven ahí en la pantalla, y empezamos a mover ese punto en el plano cartesiano. Digamos, si la vamos a empezar mirando la pantalla, la empezamos a girar hacia el lado izquierdo, vamos a moverla un punto por punto. Si unimos todos esos puntos alrededor, vamos a ver que podemos dibujar esa circunferencia. Eso quiere decir que esa distancia va a ser la misma en cualquier punto de la circunferencia. En cualquier punto de la circunferencia. Entonces resulta y acontece que la circunferencia tiene unas propiedades y más adelante le vamos a dar una definición. Entonces resulta y acontece que cuando tenemos una circunferencia, entonces ya sabemos que la distancia que sería la línea verde, la distancia que va del centro a la orilla del perímetro se llama radio, que sería el color verde. Si trazamos una línea de orilla a orilla en la circunferencia, que sería la línea roja, eso se llama diámetro, que sería, el diámetro sería 2 veces el radio, 2 veces el radio. Entonces el diámetro es la distancia que hay desde una orilla a otra de una circunferencia. Resulta y acontece que si trazamos, como si partiéramos un pedacito, esa circunferencia, esa línea se va a llamar cuerda, que es la del color morado, y ese pedacito, cuando se parte con una línea, se llama segmento, Y cuando partimos la circunferencia con 2 líneas, la vamos a llamar sector. Entonces, yo ponía el ejemplo
ejemplo de partir una torta. Entonces, la crema va a ser la circunferencia. La crema va a ser la circunferencia. Cuando hacemos un círculo en el centro de la torta, eso lo llamaríamos el radio, el centro del radio, de la circunferencia. Y cuando partimos un pedacito como partimos una torta en los cumpleaños, ese pedacito lo vamos a llamar sector. Ese pedacito que uno se come se llama sector. Si trazamos una línea pegadita al perímetro, esa línea se llama tangente. Esa línea es de color amarillo. La línea curva que sale del sector la vamos a llamar arco. Y si coloreamos toda la circunferencia, la vamos a llamar área. Entonces, esas son como las propiedades de la circunferencia. ¿Y cómo se divide una circunferencia? Entonces, aquí tenemos la circunferencia del círculo. Entonces, tenemos circunferencia, círculo. La circunferencia es una línea curva cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Es decir, es la explicación que que les daba, que si cogíamos el punto del centro y el punto de afuera de la circunferencia y la empezamos a mover durante todo el plano cartesiano, dibujábamos la circunferencia. Entonces, esa línea curva se llama circunferencia. Pero la figura ya terminada, esa figura plana formada por esa circunferencia, la llamamos círculo. Es decir, la línea que se dibuja se llama circunferencia y ya, digamos, la figura geométrica la vamos a llamar círculo. Y tienen las mismas propiedades, el radio, el centro, el diámetro, la cuerda, el arco, todas las van a tener, los elementos son los mismos, pero entonces la diferencia es que una es la línea que se dibuja y el círculo ya es la figura como tal. Entonces resulta y acontece que las figuras circulares se pueden identificar de tres formas. Entonces está el sector circular, que es el ejemplo de la torta, de un pedacito. Cuando esa torta se divide con dos líneas, entonces podemos ver aquí una línea y aquí podemos ver la otra. Y ahí este pedacito se llama el sector. Si partimos la torta ya con una sola línea, ese pedacito ya no se va a llamar sector, sino se va a llamar segmento. Y si dividimos un círculo dentro de otro, a eso lo vamos a llamar corona circular. Entonces resulta y acontece que existen varias posiciones de unas rectas con respecto a circunferencias y hay unas posiciones de circunferencias con otras circunferencias. Entonces resulta y acontece que si tenemos una circunferencia y una línea recta, pero esa línea recta ni está tocando la circunferencia y está por fuera de la circunferencia, eso se le llama una posición exterior. Si esa línea está sobre el perímetro de la circunferencia, a eso lo vamos a llamar una recta tangente. Y si esa línea atraviesa la circunferencia por dos puntos, esa línea la vamos a llamar una recta secante. Lo mismo va a pasar con dos circunferencias. Si una circunferencia está por fuera de la otra, la vamos a llamar exteriores. Si una circunferencia está por dentro de otra, la vamos a llamar interiores. Si hay una circunferencia sobre la otra, sobre el perímetro, la vamos a llamar que es una circunferencia tangente, en un punto en común. Y si vamos a poner una sobre la otra, pero que ya no esté sobre un punto, sino sobre dos, esas circunferencias las vamos a llamar circunferencias secantes. Eso lo podemos ver y esto lo podemos ver cuando
cuando hablamos digamos, y nos ponen a identificar gráficas, ¿no? A identificar gráficas o a identificar, digamos, pinturas. Entonces, si uno va a un teatro o a ver pinturas en un teatro y digamos, A una galería. el muchacho que está, el guía dice, bueno, aquí pueden encontrar esa línea que ustedes ven tangente a la circunferencia de la esquina. Y entonces, el que entiende estos términos, ya saben que estamos viendo una línea que está sobre el perímetro de la circunferencia, porque nos están hablando de la tangente. Entonces, si nos dicen, no, que resultan, ustedes miren aquí esta gráfica y hay una línea secante sobre una naranja. Y toda la gente que no sepa ese término, pues va a quedar perdido. Pero entonces los que sepan ya saben que es una línea que está cortando la naranja en dos y que está sobre 2 puntos de esa circunferencia de esa naranja. Es como para identificar términos, digamos de cierta manera. Entonces resulta y acontece que aquí es donde sí necesito que me pongan atención, porque vamos a hacer un ejemplo matemático, de así como la clase pasada identificamos la ecuación general de la recta, hoy vamos a identificar la ecuación general de la circunferencia. Entonces, primero les voy a mostrar que el radio en la circunferencia se halla de esta manera. Entonces, resulta y acontece que el centro de la circunferencia va a tener un punto X y un punto Y, que se lo vamos a llamar punto H y punto K. Y la distancia de la circunferencia la podemos hallar gráficamente o la podemos hallar matemáticamente. Seguramente la vamos a hallar gráficamente, ahorita la vamos a hacer en mi tablerito. Y resulta que acontece que, como estamos hablando que la distancia entre los dos puntos podría ser muy parecido a la distancia entre los dos puntos de una recta, eso quiere decir que la distancia se puede hallar también desde el teorema de Pitágoras. Entonces recuerden que el teorema de Pitágoras es la distancia al cuadrado, en este caso sería el radio al cuadrado, igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto adyacente al cuadrado. Entonces, de esta manera podemos identificar, digamos, una ecuación de la circunferencia. Pero nosotros, a partir desde el punto central del radio, a partir del punto central de la circunferencia y el radio, podemos hallar la ecuación general de la circunferencia. Entonces, la ecuación general de la circunferencia es de esta forma. Entonces, aquí se las estoy compartiendo, es la ecuación general. Entonces, para hallar el radio tenemos x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Con esta fórmula podríamos hallar el radio. Pero lo que tenemos con esta ecuación es que no vamos a hallar el radio, porque el radio se halla gráficamente. Podemos hallar el radio gráficamente. Y a partir de esta ecuación del radio podemos hallar la ecuación general de la circunferencia, que es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Cuando el centro es 2,3 y de radio 2, vamos a hallar la ecuación del radio y vamos a hallar la ecuación general de la circunferencia. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a activar mi cámara. Por favor, no se vayan a asustar. Eso, listo. Y vamos a hallar la ecuación del radio para hallar la ecuación general de la circunferencia. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que hay que tener claro
es que necesitamos dos cosas. Uno, que nos den el punto central. En el punto central nos dijeron que era 2,3. A ver, aquí lo voy poniendo. Punto central, 2,3. Esto lo vayan tomando estos apuntes porque a esto le van a tomar foto. Entonces, el punto central es 2,3. Y el radio decía que era 2. El radio 2. Y de radio 2. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar la circunferencia, es decir, ubicarla en el plano cartesiano. Entonces, la vamos a ubicar en el plano cartesiano. Fácil. Eso es muy fácil. Póngale cuidado. Tenemos el plano cartesiano. Véalo acá. Y vamos aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto es Y, esto es X. Como estamos hablando de estos dos partes, de estos dos sectores del plano cartesiano, estamos hablando que son números positivos. Entonces, No tenemos pantalla. Dígame. Dígame. Señora. Escríbeme porque no te entiendo, porfa. Escribe en el chat porque no te entiendo. Profe. Dime. Es que se te escucha entrecortado. Escríbelo en el chat. Dora, escríbeme la pregunta en el chat, porfa. Bueno, no sé qué pasó. No tenemos pantalla. Bueno, voy a activar y voy a volver a desactivar mi pantalla para ver si ya pueden ver. Listo, ya la activé. Ahora sí ven mi pantalla. ¿Me ven a mí? No estoy compartiendo pantalla. Estoy con mi cámara, con el tablero. ¿Ven mi tablero? Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces yo decía que vamos a ubicar en la circunferencia donde el centro es 2,3. El centro es 2,3 y el radio es de 2. El radio de la circunferencia es de 2. Entonces yo le decía que lo primero que tenemos que hacer es graficarlo para mirar que efectivamente eso es una circunferencia. Efectivamente es una circunferencia. Entonces, estos números aquí son positivos y aquí para abajo serían negativos. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y de para acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, cuando nos dicen centro 2,3, eso quiere decir que yo les decía que un punto en el plano cartesiano era X, Y. Eso quiere decir que si estoy hablando que es X, Y estoy hablando que el punto central es 2,3, es decir, que el punto sería en X2 y en Y3. Entonces, si X es 2 y Y3, entonces nos paramos en X2 y vamos a subir hasta Y3. Acá. ¿Listo? Ese sería el punto central. Entonces, el punto central sería 2,3. ¿Y cómo hacemos el círculo? Entonces, dice que el radio es 2. Entonces, 1 y 2. Aquí sería 1 y 2. Aquí sería 1 y 2. Y de para allá sería 1 y 2. Es decir, que el círculo sería acá. Mírenlo acá. Sería esta circunferencia. Bueno, aquí se me cruzó con los valores acá arriba, entonces quitémoslo para que se vea más bonita la circunferencia. Y la puedan hacer ustedes en el cuadro. Entonces aquí 1 y 2. De para acá era 1 y 2. Y de para acá 1 y 2. Y de para acá 1 y 2. Entonces así se va a ver la circunferencia. Y el radio, este sería el radio. El radio igual a 2. Entonces tenemos que el punto era 2,3 y el radio era 2.
¿Listo? Entonces copien la gráfica. Copien la gráfica. ¿Listo? ¿Ya copiaron la gráfica? No, profe, un momentico. Bueno, tranquilos. No hay problema. ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe. Listo. Entonces, ya nos dimos cuenta cómo se puede graficar la circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿cómo se halla la ecuación de la circunferencia? Fácil. El punto era 2,3 y el radio era 2. Entonces, teníamos una formulita que decía que el radio al cuadrado era igual, a x menos h, eso elevado al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado. Eso es lo que teníamos acá. Lo que nos decía la ecuación del radio, que era esta. Entonces la voy a subrayar. Esta es la ecuación del radio. La ecuación del radio. Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a utilizar estos. Entonces, este sería h y esto sería k. ¿Listo? Para guiarnos, digamos, con la ecuación de la circunferencia. Entonces tendríamos que esta es la ecuación, radio al cuadrado es igual, abro paréntesis, x menos h, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, y menos k, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Entonces tenemos que el punto h es 2 y el punto k es 3, y que el radio sería 2. Eso es lo que tenemos. Ahora vamos a poner los valores de acá, acá. Entonces, radio al cuadrado. Entonces, el radio al cuadrado sería 2 al cuadrado. ¿Sí o no? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Abro paréntesis. X, pero no sabemos X. Entonces, dejamos la X normal. La vamos a poner de azul. X. Menos H. Pero H sí sabemos. H es 2, vea. H es 2. H es 2. H es 2. Cierro paréntesis y esto va al cuadrado. Más, abro paréntesis. Y, no conocemos Y. Entonces, como no conocemos Y, lo vamos a poner de azul. Y. Menos K, pero K es 3. Y esto está elevado al cuadrado. Entonces, lo que yo hice fue poner los valores dentro de la ecuación. Y la vamos a empezar a ir resolviendo. Entonces, aquí lo que podemos ver primero es que esto es un binomio cuadrado perfecto, vean. Y acá hay otro binomio cuadrado perfecto. Entonces, voy a recordar cómo se resuelve el binomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Cuando es positivo, a menos b elevado al cuadrado. Cuando es positivo. Y cuando es negativo,
a menos b elevado al cuadrado. Entonces voy a hacer el recorderis. Entonces, el caso de factorización de trinomio cuadrado perfecto o binomio cuadrado perfecto es de esta forma. Entonces, dice, cuando ese es al cuadrado, cuando el primero al cuadrado, cuando es positivo, van todos positivos, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería b al cuadrado. Eso es cuando es positivo. Cuando es negativo, los signos van intercalados, es decir, positivo, a al cuadrado, positivo, va negativo, menos 2ab, vuelve a ser positivo porque van intercalados, más, menos, más, b al cuadrado. Entonces, de esta forma, ya recordando que esto es un binomio cuadrado perfecto y que se responde así, vamos a resolver este binomio cuadrado perfecto y este binomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces, les voy a poner ahí para que copien lo que llevo hasta ahí. Listo, profe. Por favor, alguien me avisa cuando ya terminen de copiar. Ya terminé, profe. Listo, entonces, ahora lo que voy a hacer es resolver estos binomios cuadrados perfectos, estos dos que están acá. Entonces, voy a borrar esto, ya no lo necesitamos. Voy a borrar esto. Acá. Voy a poner aquí cómo debe quedar la ecuación general de la circunferencia. Entonces, aquí debe quedar x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Así tiene que quedar, así ese larguero tiene que quedar. Entonces, este larguero tiene que quedar así. X al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Así tiene que quedar. Entonces, vamos a resolver esto que tenemos acá abajo. Entonces, 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4. 4 igual. 4 igual. Entonces, el primero al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado es x al cuadrado. Porque el primer término es x. Como en negativo, van intercalados. Más, menos. Es decir, pongamos los signos acá. Menos. Más, menos. Dos veces el primero por el segundo. Es decir, dos veces el primero que es x por el segundo que es 2. Van intercalados. Más el segundo al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Sigue este signo, más. Yo lo voy a poner, ese signo lo voy a poner en negro, que es este que está acá. Más. Ahora vamos a resolver el segundo. El segundo sería el primero al cuadrado. El primero al cuadrado sería y. Entonces, y al cuadrado. Como es negativo, van intercalados. Más, bueno, espere porque esto va en un paréntesis. Porque acá hay un más. Y aquí va menos. Entonces aquí va un paréntesis más y al cuadrado. El primero positivo, el segundo negativo porque es negativo. Entonces, menos dos veces el primero que es y por el segundo que sería 3 por 3. Más, porque van intercalados los signos más, el segundo al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Ya resolví esto. Entonces, el primero, x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces sería
x al cuadrado menos 2 veces el primero el segundo, más el segundo al cuadrado que sería el 2. Más, este signo más es el que puse negro acá. Abro paréntesis porque hay otro binomio cuadrado perfecto. Entonces, el primero al cuadrado menos el 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado que sería 3 al cuadrado. Entonces, ahí ya resolví. Estoy empezando a resolver esto. Entonces, esto ya lo copiaron. Entonces, este no es necesario. Listo. Ahora voy a resolver esto. Es decir, voy a empezar a solucionar. Entonces, tenemos 4 es igual, x al cuadrado queda igual, x al cuadrado. Signos, menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces, 2 por x, 2x por 2 sería 4x. 2 por 2, 4 y la x, 4x. Más 2 al cuadrado, eso da 4. Entonces, más 4. Signos, más por más, da más. Entonces, más y al cuadrado, obviamente. Y al cuadrado. Menos, que sería este menos. 2 veces el primero por el segundo. 2 por y, 2y. Por 3, 2 por 3, 6, daría 6y. Entonces lo voy a poner acá abajo. 6y. Más por menos, daría menos. Más por más, da más. Entonces aquí sería más. Más. 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. Entonces ahí voy. Entonces aquí ya tengo. Ahora, si nos damos cuenta, la ecuación de la circunferencia dice que es igual a 0. Como dice que es igual a 0, eso quiere decir que este 4 que está sumando, lo voy a pasar allá a restar. Entonces quedaría 0 igual. 0 igual a x al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado menos 6y más 9 y este 4 que estaba pasando lo voy a pasar allá a restar, menos 4. Eso fue lo que hice. ¿Listo? Entonces copien hasta ahí. Listo, profe, ya. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar y restar términos semejantes acá. Entonces, vean que la ecuación empieza como x cuadrado y al cuadrado. Esos sí están aquí, vea. X al cuadrado, este está positivo, vea. Y y al cuadrado también está positivo. Eso quiere decir que ya la podemos empezar a ubicar así como está acá arriba. Entonces la vamos a ubicar como está acá arriba. Entonces, ya lo subrayé, vea. X al cuadrado y y al cuadrado los voy a poner aquí. X al cuadrado más y al cuadrado. Listo, ya los puse. Dice aquí dx. Entonces aquí vea que está acá. Menos 4x. Entonces la vamos a poner aquí. Menos 4x. Después dice ey. Entonces ey es este menos 6y. Entonces lo estoy reorganizando como en la ecuación. 6y. Y después dice 4 positivo y 4 negativo los puedo simplificar. Porque uno está positivo y el otro está negativo. Entonces 4 menos 4 da 0. Es decir, que el número que queda libre es más 9. Entonces aquí, más 9 igual a 0. Y ya reorganicé y quedó la ecuación general de la circunferencia. Entonces, pongámosla acá. Ecuación de la circunferencia. Y listo, eso era todo. Fácil, ¿sí o no? Entonces, si quieren, copien como quedó, ya organizada. Y obviamente ya ver después de restado 4 positivo y 4 negativo. Ahí los simplifiqué, entonces quedó más 9.
¿Por qué me dicen, profe, por qué arriba todo está positivo y la de nosotros dio negativo? Bueno, pues porque esta que está acá arriba es para guiarnos del orden como es, pero estos valores pueden ser positivos o negativos. Normalmente los ponemos todos positivos en la ecuación general, pero cuando la hallamos van a dar unos positivos y unos negativos. Entonces, siquiera aquí se las dejo para que lo puedan copiar. La parte de arriba. ¿Cómo quedó? Profe, una pregunta en lo que no entendí es el valor de la D o que viene o cómo viene quedando la D ahí para resolver la ecuación. ¿Cuál de? En la primera que dice X elevado a la 2 más Y elevado a la 2 más DX. O sea, Bueno. No, eso es para guiarnos, mujer. Eso es para guiarnos. Entonces, póngale cuidado. Lo voy a encerrar para que veas que es para guiarse. X cuadrado, véalo acá. ajá. ¿Listo? Y cuadrado, Y cuadrado. Entonces, cuando dice DX, es decir que D, el valor de la D sería 4X, menos 4. Okay. Desde aquí arriba dice DX y abajo tenemos menos 4X. Menos Es decir, 4. que sería menos 4. El valor de D de nosotros sería menos 4. El valor de E sería menos 6, vea. Y el valor de F sería 9. Por eso digo que arriba, aunque los signos sean positivos y a nosotros nos den algunos negativos o algunos positivos, no importa. Acá arriba es para guiarnos de que esa es la forma de cómo tiene que dar. X cuadrado, Y cuadrado, alguien que acompañe a la X, alguien que acompañe a la 10 y un número por allá solo, igual a 0. Eso fue lo que hicimos. ¿De dónde lo sacamos? Desde la ecuación del radio. Ok. Gracias, profe. Tranquila. Listo, eso era todo. ¿Qué tienen que hacer? Un mapa conceptual de la circunferencia, de todo el tema de la circunferencia, y la foto de este ejercicio. Los apuntes de este ejercicio. Eso es lo que tienen que subir. ¿Listo? Eso era todo por hoy, muchachos. ¿Sí? Que era rápido la clase de hoy. La clase de hoy era rápido porque es solo un tema. La otra semana también es solo un tema, o sea que seguramente también va a ser sencilla. Ya viene de solo un tema, semana de evaluaciones y terminamos. ¿Cuándo saca el periodo? Personas que entraron después de este periodo, que no han mandado las cosas a Classroom, que perdieron conmigo. Yo sé que todos los que están conectados pasaron conmigo, pero ahí sí hay gente que entró tarde y alcanzó a perder, digamos, trigonometría y física. Recuerden que para el segundo periodo pónganse al día en todos los trabajos, en todos. Y pasar el segundo periodo. Si pasan el segundo periodo y me envían todos los trabajos, inmediatamente recuperan el primer periodo. ¿Listo? Para que tengan ahí pendientes de cómo es que va a ser mi recuperación. Pero yo sé que los que están conectados en ese momento son todos juiciosos y todos ya me enviaron todo en el primer periodo. Entonces no tienen que hacer eso de nuevo. Sino es para los que van a ingresar que de pronto no pudieron ingresar en el primer periodo. Aunque yo sé que nadie me perdió mi física y trigonometría, entonces no hay ningún problema. Yo creo que se le envió corredor. Mujeres, señores de Dios, que pasen buena noche, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana. Muchas bendiciones. Bueno, pues. Cuídense. Si van a salir de la casa con protección, lavado de manos, cremita de alcohol, solo si es necesario, cuídense, vamos a estar en el pico de la pandemia. Muchas gracias. Entre menos salgan mejor, por favor. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. listo. Chao. Chao, Chao, feliz profe. noche. Descanse. Esas dos que envió. Gracias. Chao. Chao. Enviaron como 5, no porque sí enviaron, es que, parece que hay una de seguimiento y hay una de revistas como estatal. En la de formato total, pues la que envían.